Buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Doy gracias a Dios por el llamado que me hizo por medio del pastor para compartirles de la palabra el día de hoy. Y aprovecho también para dar gracias a Dios por la vida de nuestro pastor César y de su familia. El día de hoy vamos a compartir de la palabra sobre un tema el cual ha impactado en mi vida, sobre todo porque parte de esta prédica he vivido bajo esa situación. El título de la prédica se llama Un mal difícil de erradicar. Ese mal difícil de erradicar al cual mucha gente le llama el orgullo. Es algo que yo creo que todos hemos padecido sobre el orgullo, y tal vez algunos en menor grado, otros un poco más, pero yo considero que todos hemos adolecido de ese problema que tenemos la mayoría de las personas, no solamente los cristianos. Y es por eso que el Señor puso en mi corazón compartirles este tema. Tal vez muchos de ustedes digan que ya es un tema muy trillado, que ya lo han visto, pero como dice nuestro pastor, cuando el Señor habla reiteradamente es porque algo quiere decirnos y porque tal vez no hemos entendido. Al menos hablo por lo que a mí respecta, ¿sí? Y precisamente lo que he aprendido de nuestro pastor es que para enseñar o predicar es necesario que primero la palabra me hable a mí. Y es por eso, hermanos, que yo los invito a que nadie se sienta aludido con las enseñanzas, no importa quién predique, porque finalmente es palabra de Dios. Y por eso los invito a que no nos sintamos aludidos. Finalmente a veces Dios habla y a veces es bueno que nos hable duramente. Sin embargo, algunos nos llegamos a incomodar. Suele suceder, a mí me ha pasado, ¿verdad? Y precisamente aludiendo a esto, no sé si se acuerdan que hace unos domingos, si no es que poquito más de un mes, casi dos, la pastora nos habló de un sueño en el cual hacía referencia de mi persona. Y hubo personas precisamente que me preguntaron cómo me había sentido yo respecto a ese sueño, a lo cual pues yo les contesté que para mí fue una bendición. Fue una bendición porque es una respuesta a muchas de las oraciones que anteriormente yo había hecho. Yo estoy consciente que había adolecido, que adolezco del orgullo. No solamente había adolecido en tiempo atrás, sino que todavía estoy batallando con esos rezagos que a veces tenemos en el corazón. Y por eso le pedimos al Señor que haga menguar nuestro viejo hombre, ¿verdad? Bueno, y la verdad que yo me sentí bendecido y lo tomé con mucha paz. Finalmente sí me habló a mí y en respuesta a lo que estas personas me preguntaban, pues quise yo aclarar ese punto, ¿verdad? Que no me sentí ofendido, por el contrario, agradezco a Dios que me haya hecho ver muchas cosas en las cuales yo había estado mal, ¿sí? Pero antes de empezar, los quiero invitar a que hagamos una oración. Por favor, oremos. Bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos aquí delante de tu presencia, tu siervo y mis hermanos, Señor, en Cristo. Estamos aquí, Señor, tal vez de manera indigna, tal vez venimos con cargas o nos has hallado faltos, Señor, en algún aspecto de nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te doy gracias por la vida de nuestros pastores, Señor, y que esta prédica, Padre, seas tú abriendo el entendimiento de las personas, Señor, que quienes la escuchen o la lleguen a ver o de alguna manera a consultarla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que traigas tú entendimiento a todos, Señor, incluyéndome a mí, Señor, y que seas tú, bendito Dios, abriendo nuestros oídos espirituales, Señor, que seas tú bendiciendo la vida de cada uno de los que escuchen esta prédica, Padre, que seas tú hablando a través de mí, bendito Dios, que seas tú ungiendo mi boca, Señor, y que todo lo que salga
de mí sea para exhortar tu santo nombre, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues continuando con lo que les mencionaba hace un momento, a través precisamente retomando el tema, a través del sueño de la pastora, pude yo darme cuenta que no solamente tenía que corregir mi vida, sino muchas otras personas también tenían que corregir, no sé, yo no sé qué acontezca en sus vidas, pero por lo menos en lo que a mí respecta, sí hay muchas cosas que todavía tenemos que mejorar, para bien de uno mismo. Bueno, pues entendí, dentro de muchas cosas, entendí que tenemos que aprender a humillarnos, tenemos que aprender a pasar por ese valle que Dios permite que nosotros pasemos por el bien nuestro, porque Él nos ama y no va a permitir que nos perdamos. Es preferible mejor, como dice su palabra, unos ser corregidos por su vara y no que descendamos al Seol, al sepulcro, hallados en pecado. Es mejor corregir a tiempo. Y precisamente hablando de tiempos, consideramos, por lo que hemos visto, por el cumplimiento de algunas profecías y por lo que hemos visto y acontece en el mundo, consideramos que estamos en los últimos tiempos. Por eso es necesario que este llamado lo atendamos con diligencia, con el oír y el obedecer la palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces precisamente el orgullo es el principal problema de casi todos los hombres, si no es que de todos, ¿verdad? No sabemos reconocer cuando adolecemos del orgullo, sus síntomas, sus efectos, sus consecuencias. Es necesario que nosotros aprendamos a tener discernimiento sobre ese mal que nos aqueja, un mal difícil de erradicar, por eso fue el título de esta prédica. Y precisamente fue el orgullo que hizo que Lucifer, siendo él un querubín y estando él en el santo monte de Dios, porque fue hallado en él esa maldad, hablando de la soberbia y del orgullo, de su altivez, fue lo que precisamente hizo que saliera del cielo, no se halló lugar en él, dice su palabra. Y precisamente hablando de Isaías, eso lo encontramos en Isaías capítulo 14 y en Ezequiel 28, no lo vamos a buscar, pero se los dejo de tarea para que si lo quieren estudiar un poco, así de manera así platicada, les puedo decir que dice la palabra de ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cuando fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios y levantaré mi trono en el monte del testimonio? Eso no solamente es un orgullo de manera simple, es una soberbia, un orgullo en grado máximo. ¿Por qué? Porque está ofendiendo al Creador, a su propio Creador, al Dios Padre y Eterno y de la gloria. Y eso fue lo que precisamente se encontraba pecado en él, ¿verdad? Igual Ezequiel 28, por ahí del verso 12 en adelante, hace referencia también de cómo fue que Lucifer fue sacado de ahí, ¿verdad? Porque decía que era un querubín grande y protector. Él estaba en el santo monte y fue creado, y hasta que se halló maldad en él, salió de ahí. Amén. Bueno, dice también, es necesario que nosotros, hermanos, que por amor de su nombre, porque Él nos ama, ya lo dije hace un momento, es necesario que nosotros lleguemos al punto de humillación. Pero antes de seguir, necesitamos saber qué es el orgullo y qué es la humillación, porque contrario al orgullo, vamos a decir que el extremo opuesto es la humillación. Yo creo que por eso Jesús también enseñó mucho sobre la humildad. Y qué mejor ejemplo que Él mismo, ¿verdad? Siendo el hombre más humilde sobre la tierra. Según Mateo 11:29, ese sí voy a pedir que me acompañen ahí a Mateo 11:29, donde dice la palabra de Dios, repito, Mateo 11, capítulo 11, versículo 29, dice así la bendita palabra de Dios.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice la palabra de Dios. ¿Qué tan cierto es esto? Caray, pues es impresionante, porque siendo Jesús el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de dioses, el Creador del universo, dueño de todo lo que existe, Él se despojó, se negó a sí mismo, se despojó de su divinidad como Dios, dejó esa comodidad, su gloria y todo lo que en torno a Él hay, la alabanza, el poder, lo dejó todo para venir y hacerse hombre, y el simple hecho de hacerse hombre, desde ahí ya tenía un alto grado de humillación, ¿sí? La humillación, conforme a la concordancia Strong, encontramos que significa deprimir o hundirse, abatir, derribar, despreciable hasta lo profundo, humillarse, pero también tiene una connotación la humildad, haciendo referencia a que también se alude a que se es manso y se es pobre, pero no pobre en cuestión de finanzas, sino pobre en cuestión del espíritu, ¿sí? Y de veras que tenemos una concordancia ahí bien tremenda en Mateo 5:3, donde habla de las bienaventuranzas. Precisamente es la primera bienaventuranza que se da en el Sermón del Monte, donde se dieron las bienaventuranzas. Dice el Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí, al decir pobres en espíritu, si lo traducimos en otras palabras, bienaventurados los humildes de espíritu. Cambiamos la palabra de pobre por humilde, para que no se malinterprete. Bienaventurados los humildes en espíritu, los mansos en espíritu. Y es precisamente la primera bienaventuranza, porque dice que los que son pobres en espíritu es de ellos el reino de los cielos. Ellos van a ser los poseedores del reino de los cielos, porque a Dios así le ha placido dárselo a los humildes. En otra parte de la palabra de Dios también nos habla que Dios ve a los altivos de lejos, y a los humildes y contritos de corazón los atiende y los exalta, ¿verdad? Eso es impresionantísimo. Y precisamente ahí en Filipenses capítulo 2, versos del 3 al 11, Filipenses 2, versos del 3 al 11, si me acompañan por favor. Repito, Filipenses 2, versos del 3 al 11, dice la bendita palabra de Dios. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Voy a hacer un paréntesis aquí, en donde dice que también Dios lo exaltó hasta lo sumo, es decir, le dio una exaltación en grado máximo, muy contrario a lo de Lucifer, que fue derribado hasta el Seol y fue abatido y fue espanto para las naciones, dice que fue Lucifer, hablando de Ezequiel 28. Pero aquí en Filipenses es todo lo contrario con Jesús. Dice que fue exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, la obra redentora de Jesús, su acción de haber venido a este mundo, se negó a sí mismo. Precisamente de eso se trata la humildad, de negarse y olvidarse de
de títulos académicos, de nombres, de posición social, económica, lo que tú me quieras decir, la etiqueta que tú quieras ponerle. El despojarse de eso, hacerlo a un lado para darle honra y gloria a Dios, eso es lo que precisamente hace que Dios exalte a los humildes. Dice que Él da gracia a los humildes. Y en el caso de Jesús, oye, pues yo pienso que mayor ejemplo de humildad no puede haber, porque ¿quién va a querer dejar la comunidad del cielo, la gloria y el poder para venir a rescatar a alguien como tú y como yo, que no teníamos derecho a nada y que solo merecíamos la muerte, ¿verdad? Sin embargo, a Dios le plació enviar a su Hijo, ¿verdad?, en pago por nosotros. Amén. Y eso es verdaderamente maravilloso. Eso fue el milagro de nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, continuando con nuestro tema, entonces aquí vemos que dice que toda lengua confesará que que Jesucristo es el Señor y que toda rodilla se doblará delante de Él. Por eso también podemos decir que si nosotros no nos humillamos, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, Él nos va a humillar, ¿sí? De una u otra manera nos va a humillar, porque muchas veces, como ya lo dijo el pastor en otras enseñanzas, nos llevamos la gloria. A veces creemos que el hacer las cosas, el hacer un bien, eso así muy en lo interior nuestro, como que sentimos que, yo lo hice, ¿verdad? O me salió bien. Tal vez inconscientemente lo hacemos, pero nos estamos llevando la gloria, y eso no es correcto. Por eso es que estoy poniendo el contraste entre el orgullo y la humildad. Puse el ejemplo de Lucifer como el orgullo en un grado máximo, y del otro lado puse a Jesucristo como un grado máximo de humildad. O sea, un contraste enorme, abismal, ¿verdad? Entonces, por eso es que si no nos humillamos nosotros ante Dios, Él va a terminar por humillarnos por bien nuestro, porque finalmente la humildad va a hacer que nosotros dejemos el orgullo y podamos acercarnos a Él, ¿sí? Ahorita voy a seguir explicando sobre las consecuencias del orgullo y qué es lo que nos sus efectos, y por eso es necesario que nosotros tengamos discernimiento, que el Espíritu Santo nos dé ese discernimiento. Claro, eso solamente se requiere mediante la lectura de la palabra, practicar la palabra como reiteradamente se nos ha enseñado, y también el ayuno, la oración, todo eso es comunión con Dios. Entonces, si nosotros no tenemos esa comunión, lo que hace el orgullo es cegarnos, es poner una ceguera espiritual, y por eso es que muchas veces no reconocemos nuestra condición de pecador. Cuando un alcohólico se da cuenta de su enfermedad, porque el alcoholismo es una enfermedad, y le ha traído no solamente problemas de salud, sino también problemas con la sociedad, hablando de su familia, y problemas los que tú le quieras poner, ¿verdad? Entonces, si ese alcohólico no reconoce que es un alcohólico, pues con qué ganas va a ir a aliviarse, ¿no? O a que lo atiendan en esos famosos grupos de restauración social, ¿verdad? Son grupos altruistas que por amor a las personas pues tratan de ayudarles, ¿no? Y no está mal. De hecho, hay grupos de alcohólicos anónimos que son cristianos, que están liderados por cristianos, y eso es bueno también. Pero el ejemplo que pongo del alcohólico es de que tiene que reconocer primeramente que es un alcohólico para poderse aliviar, sanar, para poderse recuperar, restaurar su condición, su integridad. Bueno, entonces por eso es que también debemos de humillarnos, ¿no? Para tener ese reconocimiento del mal que hemos hecho. Bueno, siguiendo en nuestro tema, ya dijimos lo que es la humildad, pero vamos a ver ahora lo que es el orgullo. Acompáñenme por favor a Levítico 26, Levítico capítulo 26, versos, vamos a leer del 14 al 19, ¿sí? A ver si no nos gana el tiempo. Repito, Levítico 26, del 14 al 19, dice la bendita palabra de Dios.
habla sobre las consecuencias de la desobediencia. Aquí cuando Dios establece sus leyes y sus pactos con el pueblo de Israel, les hace saber todos sus estatutos, sus ordenanzas, y les dice lo que quiere, porque del pueblo de Israel no solamente iba a venir la salvación. Ahí en los evangelios nos habla de que la salvación viene por los judíos. No tengo ahorita la cita, pero esa se las dejo de tarea. Y si no, después yo mismo se las doy. Pero dice que también por medio de la descendencia de Israel iba a venir el Salvador del mundo. Por eso era que Dios tenía ese cuidado estricto con los judíos, con el pueblo de Israel, porque tenía que ser un pueblo santo, porque su descendencia, hablando de Jesucristo, tenía que venir al mundo de algo santo. No podía ser venir al mundo Jesucristo por un conducto contaminado. Tenía que ser precisamente algo a la voluntad de Dios, ¿sí? Bueno, entonces aquí en Levítico 26 habla de las consecuencias de la desobediencia. Dice, pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mandamientos y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, y también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de ustedes, hablando ya en términos más castellanos, y huyereis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyeres, o sea, no atiendas mi llamado, no obedezcas mi llamado, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y ojo, aquí en el verso 19, que es a donde quiero llegar. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Caray, aquí, bajo este panorama, vemos que hay un duro juicio sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Por la desobediencia. Y la desobediencia precisamente se deriva por el orgullo, porque no reconocemos los errores y no aceptamos que estamos mal. Y eso nos conlleva a desobedecerle a Dios. Dice, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Según la concordancia Strong, en este punto de este versículo, el orgullo viene de una palabra hebrea que dice gaón, ¿sí? Y su raíz primaria, que es gaá, G de gato y doble A, gaá. Dice que es crecer, significa crecer, levantarse, engrandecer, alzar, altivez, arrogancia, soberbia. Es decir, que el orgullo es sinónimo de soberbia. Entonces, si aquí cambiamos, o en otro sentido de la palabra, en el verso 19 dice, y quebrantaré la soberbia de vuestra soberbia. Ahí dice que de vuestro orgullo, pero entendámoslo de esa manera. Y quebrantaré la soberbia de vuestra soberbia, es decir, soberbia sobre soberbia, o sea, es un grado máximo de soberbia también, y debemos de tener ese cuidado. No solamente esto no solamente es para el pueblo de Israel, eso aplica para cualquiera de nosotros, ¿sí? Recuerden que la palabra de Dios en un tiempo fue dada para el pueblo de Israel, pero también aplica para nosotros, ¿sí? Entonces dice, y quebrantaré la soberbia de vuestro soberbia y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. ¿Qué significa esto? Que las bendiciones de Dios, en otra parte de la Biblia dice que Él abrirá las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde, en Malaquías, hablando del diezmo. Y dice que, pero aquí en Levítico dice que haré vuestro cielo como hierro. O sea, hablar de hierro y del bronce habla de un tremendo juicio, que se va a cerrar el cielo, la bendición del cielo, y que la tierra como bronce, es decir, que no va a germinar semilla, no va a haber fruto. Entonces, hablando en aspectos espirituales, así pasa con nosotros también, ¿sí? No vamos a recibir las bendiciones de Dios que vienen de lo alto, del cielo, y no daremos fruto precisamente por ese orgullo, por esa soberbia, ¿sí? Entonces, bajo este contexto, aquí
el significado de orgullo es la altivez, la arrogancia y la soberbia, ¿sí? Vayamos ahora a Job 38:11. Acompáñenme a Job 38:11. Acuérdense que nuestro pastor ya nos había dado anteriormente una enseñanza sobre el orgullo de redención, el orgullo de satisfacción y el orgullo de revelación. Son los tres orgullos que él nos enseñó aquí en el libro de Job. Pero independientemente de la categoría del orgullo, pues el orgullo es orgullo. Así que sin importar esa categoría, podemos nosotros demostrar que Job estaba equivocado, ¿sí? A través de la misma palabra de Dios. En el capítulo 38, verso 11, dice Job 38:11. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Es lo que le pregunta. Previamente a esto, estaba uno de los amigos de Job, así platicadito se los digo rápido, un tal llamado Eliú, que era el que estaba exaltando a Dios previamente a que Job trajera más a su mente y a su corazón la injusticia de Dios sobre él, porque según él creía haber hecho lo bueno y según él daba a los pobres. Entonces podemos denotar aquí que Job estaba equivocado y por eso Eliú exalta el nombre de Dios. Y entonces cuando Dios le habla a Job, le dice, bueno, ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y cuando di consejo y palabra de sabiduría? Dice, ¿dónde estabas tú cuando puse cordel sobre los límites de la tierra? Y bueno, y entonces aquí nos hace referencia también de cuando vino el diluvio, ¿sí? Dice que las fuentes del abismo fueron abiertas y las ventanas de los cielos para derramar también esa fuente de agua que vino y que destruyó a toda la humanidad por la maldad que había en sus corazones en la época de Noé. Entonces, de hecho sabemos que el libro de Job es un libro muy antiguo, es de los más antiguos de la Biblia. Y más o menos ahí anda, en épocas anda coincidiendo por ahí de cuando pasó el diluvio, poquito después del diluvio. Entonces aquí en 9:11 dice, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Cuando el mar está embravecido, cuando el mar está desatado, es una fuerza descomunal del mar que destruye todo a su paso. Y por eso hace referencia al diluvio, porque tuvo esa fuerza el diluvio de destruir todo ser viviente excepto los que estaban en el arca con Noé. Y entonces, volviendo al tema, recapitulando aquí con Job, igual hace referencia a esa soberbia, a esa altivez que Job no se daba cuenta, porque según él era santo, él era íntegro, y en realidad estaba equivocado, como muchos de nosotros, ¿verdad? Fue un hombre como nosotros Job, tal vez con algunas virtudes que Dios le dio, pero sin embargo era hombre y vivía en la carne y cometía no solo pecados, sino también tenía sus errores y sus defectos. Bueno, pasemos ahora a Proverbios 21:4. Proverbios 21:4. Disculpen si muleteo mucho, pero no estoy muy acostumbrado a predicar sobre una pantalla y sí se me atora un poquito, pero ya nos estamos aligerando bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Bueno, dice Proverbios 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Es cierto eso. Bajo este contexto vemos que el orgullo aquí en Proverbios 21:4 significa aumentar, ensanchar, ser espacioso. Ahora entiendo por qué mucha gente dice que los padres que cuando están orgullosos de sus hijos se sienten anchos y amplios, y ese es un gran error que cometemos. Habrás oído decir esa frase, ¿no? Ay, yo estoy orgulloso de mi hijo. No, mis hermanos, debemos de cambiar esa palabra de orgullo, porque finalmente el orgullo es un pecado, es lo que estamos viendo. El orgullo no es bueno, entonces ya no digamos bajo esos términos, porque ahora ya sabemos el significado.
de que estamos orgullosos de nuestros hijos. No, podemos cambiar esa palabra por gozosos. Estamos gozosos con nuestros hijos, estamos satisfechos por lo que han hecho nuestros hijos. Es solo un ejemplo y es importante ya ir quitando la palabra orgullo de nuestras vidas, porque precisamente ese es el meollo de esta prédica, ¿verdad? De ir reconociendo que hemos sido orgullosos y debemos de derribar ese orgullo, abatirla, que es precisamente el significado de humildad. Es lo contrario al orgullo, el abatirse, el afligirse, eso es humillarse. Entonces lo contrario al significado del orgullo, que dice es altivez, arrogancia, enaltecerse, levantarse, eso es orgullo, y por eso es contrario a la humildad. Amén. Bueno, ya casi para terminar, vayamos por favor a Isaías 25:5. Dice en el libro de Isaías 25:5, dice: como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Imagínense, de por sí, imagínense un lugar seco como el desierto, donde no hay mucha humedad. Bueno, se puede decir que hay cero grado de humedad. Y por encima de esa sequedad, todavía agrégale el calor. Caray, pues, qué tan fuerte, qué tan duro ha de ser habitar en un lugar así, ¿verdad? Como el desierto. Entonces, en este contexto, el orgullo se deriva de una palabra que viene de los caldeos, que significa, que se escribe sud, Z-U-D, sud, y a su vez viene de una palabra raíz primaria que dice sid, según la concordancia Strong, el cual significa, en este punto, el orgullo significa hervir en cólera, ser insolente, ensoberbecer. Hervir en cólera, imagínate, según aquí este versículo dice, como el calor en lugar seco. Imagínate, así es el orgullo de algunos, y pues unos en mayor grado, otros en menor grado, pero finalmente es orgullo, ¿no? Entonces, como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños. O sea, si de por sí ya está la cosa que hierve, y por encima de eso vamos a ser humillados. Qué tremendo es. Yo diría que mejor entendamos por la buena, ¿verdad? Antes de llegar a un grado de humillación en público, como lo hacían en la época de Moisés, ¿no? Que hasta morían apedreados por desobedecer las leyes y los decretos de Dios. Entonces esa humillación en público es lo que le llaman ignominia, ¿verdad? Es una humillación en público. Entonces, qué mejor que humillarse delante de Dios en la comunión con Él, nada más tú a solas con Él, humillarte y decirle: Señor, perdóname porque he pecado de soberbia, importantísimo. Reiteradamente nuestro pastor nos lo enseña, y por eso, bajo esa misma línea, estoy dando esta prédica, ¿sí? En razón de lo que hemos aprendido de Él. Y finalmente, pues no es palabra mía, es palabra de Dios. Por eso les pido que no la tomen a la ligera, pongámosla en práctica. Eso, y yo también me incluyo, porque de alguna manera es necesario que lo hagamos, ¿sí? Ya para terminar, dice Daniel 5:20, vayamos a Daniel 5:20, está ahí adelantito. Acuérdense que Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel pertenecen a los profetas mayores, y precisamente ahí en Daniel 5:20 dice la bendita palabra de Dios. Repito, Daniel capítulo 5, verso 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Aquí estamos hablando de cuando estaba Daniel en cautividad, allá con el imperio babilónico. Primeramente vino Nabucodonosor. ¿Se acuerdan que Nabucodonosor también fue humillado precisamente por su gran altivez que tuvo, también en grado máximo, ¿sí? Y terminó, dice que como terminó con locura, terminó como arrastrándose como los animales y bañado por el rocío
del ambiente en el que él estaba. Y después de eso vino el rey Belsasar, que fue hijo de Nabucodonosor. Y fue cuando a él se le apareció una escritura en la pared. Una mano vino y escribió sobre la pared. ¿Sí? Eso lo encuentran en el capítulo 5, en los primeros versículos. Y entonces dice que se espantaron. Pues ¿quién no se va a espantar, no? Ver que de repente aparece una mano y escribe en la pared. Muchos consideran que esta mano era la de Jesucristo, ¿sí? Porque precisamente ahí en el verso del capítulo 5, en el verso 5 dice: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Acuérdense que dentro del tabernáculo el candelero es símbolo y figura de Jesucristo, ¿sí? Porque es lo que llaman los judíos la menorá, que es el candelero. Dice que son 3 brazos a la izquierda y 3 brazos a la derecha, y la caña central que está en medio de esas ramificaciones. Entonces, si son 3 de un lado y 3 del otro, son 6. Entonces, 6 es el número del hombre, porque en el 6º día fue creado el hombre. Y Jesucristo es la vara central, porque es el número 7, es el número de perfección. Entonces, él simboliza que Jesús es la luz en medio de los hombres, ¿sí? Por eso es que aquí muchos creen o consideran, en razón de lo que dice la palabra, que fue la mano de Jesús la que escribió. Pero no me hagan caso, eso nada más son apreciaciones personales de los que dicen eso. Aquí la palabra de Dios dice que nada más apareció una mano y escribió en la pared, ¿verdad? Entonces tuvo miedo el rey Belsasar, y por eso manda a traer a los magos, a los adivinos, y nadie le pudo descifrar o interpretar qué era lo que decía esa escritura hecha por esa mano que se apareció ahí. Y dice en el versículo 20: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Es decir, le fue quitado el trono a Belsasar, ¿sí? Esa misma noche en la que le fue interpretado esa palabra, esa misma noche dice que para esto a Daniel lo puso como el tercer señor en todo el imperio babilónico. Y le puso un collar de oro, y bueno, es lo que dice la historia, ¿verdad? De aquí del capítulo 5 de Daniel. En este sentido, en la concordancia Strong encontramos que el orgullo es eso, es ser insolente, ensoberbecer. ¿Por qué? Porque Belsasar trajo los utensilios de oro que habían sido consagrados para Dios, ¿sí? Por medio de los sacerdotes levitas, por medio de los levitas y el sacerdocio que le fue dado a Aarón y a sus hijos. Esos utensilios fueron consagrados para él, porque aparte de haber sido bendecidos, pues era exclusivamente para el uso de él. Y el rey Belsasar lo usó para sus orgías, para su fiesta con sus concubinas, sus esposas, y eso molestó en grado máximo también a Dios, y por eso fue el abatimiento y la deshonra de haberle quitado el trono a Belsasar. Ya después vino el rey Darío, un emperador, un conquistador medo-persa. Pero bueno, eso es historia. No me quiero meter mucho en historia, porque si no los voy a aburrir, ¿verdad? Bueno, ya por último, quiero hacerles saber que hace un par de años atrás tuve, buscando así, luego me pongo a buscar en el internet algunos artículos, y luego yo a veces escribo algunos también y los comparto con otros hermanos. Encontré un tema sobre el orgullo precisamente, y entonces aquí venía bien clarito cómo podemos identificar el orgullo. Dice que el orgullo es excesivo amor hacia uno mismo, y eso es cierto. Por eso Jesús, que es lo contrario del orgullo, que es la humildad, es el ejemplo del hombre más humilde sobre la tierra. Él se despojó a sí mismo, se negó a sí mismo, y sin importar en su condición de Dios, se vino a hacerse hombre por nosotros, para morir en la cruz. Entonces, él se quitó de su amor de sí mismo para dar el amor a nosotros, ¿sí? Entonces,
Lo contrario a la humildad, como dijimos, el orgullo, esa característica es del orgullo, excesivo amor hacia uno mismo. También encontramos que el orgullo es la jactancia por los logros personales. Muchas veces decimos, yo hice esto, qué bien me salió, uy, qué golazo metí. Muchos ejemplos te puedo dar de esos y no le damos la honra y la gloria a Dios, ¿sí? No consideramos que mucho es de Él, es por la gracia que a Él le place derramar sobre nosotros para tener logros. Nosotros a veces nos jactamos de esos logros personales y no es correcto, eso también es orgullo. Otra cosa que es orgullo es el afán por ser reconocido, ¿sí? Es decir, obtener una posición de tal manera que me dé un lugar de reconocimiento ante los que me rodean, eso también es orgullo. Hay algo otra característica del orgullo y que a mí me pasa muy seguido, lo confieso, y espero que Dios me ayude a trabajar en eso, es justificar los errores. El que es orgulloso normalmente justifica sus errores, inventando una serie de excusas, de pretextos, con tal de salir librado y de no aceptar y reconocer que se ha equivocado la persona. A mí en lo personal me ha pasado muy seguido eso. Otra característica del orgullo es rechazo a la disciplina y a la sana doctrina. Ahí, y lo digo con mucho amor, cuando yo le he compartido a otras personas, hablando por ejemplo, de los católicos, ellos se sienten orgullosos de sus tradiciones, se sienten orgullosos de que sus padres le inculcaron esa religión y así lo declaran ellos, que están orgullosos de lo que sus padres le heredaron, de esa religión que les inculcaron a ellos. Caray, eso es bastante tremendo porque uno quiere enseñarles la sana doctrina que es el Evangelio de Jesús y ellos no la aceptan. Entonces tienen ese rechazo a la disciplina y a la sana doctrina por el orgullo que ellos traen en sus corazones. Otra característica o síntoma del orgullo es que hay resistencia a recibir la ayuda de otros. El famoso, el yo solo puedo, el a mí nadie me ayude, el yo me la aviento solo, ¿sí? Esa resistencia a recibir ayuda de otros se traduce como una autosuficiencia. Entonces, nosotros sabemos por lo que hemos leído en la palabra que sin Dios, sin Jesús o fuera de él, de Dios, nada podemos hacer. Así que no podemos ser autosuficientes, necesitamos de Dios a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos vamos a la presencia de Él, ¿verdad? Necesitamos de Dios. Entonces por eso es malo eso de resistirse a recibir ayuda. Mira, aunque no la necesites, yo te recomiendo, hermano, que aceptes cuando alguien te dice, ¿me dejas ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Te puedo hacer esto? Acéptalo. ¿Por qué? Porque es un síntoma no solo de orgullo, sino de autosuficiencia. Y eso desagrada no solamente a Dios, sino que es un mal para ti mismo, porque terminas cansado si lo haces tú solo. Si tú solo te echas, te comes el pastel tú solo, te vas a empachar. Entonces, pues no, es bonito que compartamos no solamente las cosas tristes, también las alegres y también el trabajo. Por eso es necesario que aceptemos la ayuda de otros. Amén. Bueno, otro síntoma es del orgullo y que también es sinónimo de envidia, ¿sí? Porque se incomoda por el éxito de los demás. La gente que siente envidia por el éxito de los demás, en lugar de gozarse, como dice la palabra de Dios, que nos gocemos por los que tienen ganancia de parte de Dios o tienen bendición de parte de Dios, debemos de gozarnos con ellos. Y hay gente que lejos de gozarse con esas personas sienten envidia. Eso es también orgullo. El criticar a los demás, el burlarse de los demás, menospreciándolos, ¿verdad? El criticar es como juzgar a otros. Eso también es orgullo, porque es como decir, yo sí sé y tú no sabes. Entonces no solamente me estoy enalteciendo, sino también estoy menospreciando al otro, humillando al otro. ¿Yo quién soy para humillar a otra persona? No somos nada, ni somos nadie para humillar a las personas, ¿sí? También el rechazo a la autoridad, el decir, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Tú por qué me mandas? Eso también es otro síntoma de orgullo,
¿sí? Ser sabio en su propia opinión, ese es otro de los males que nos aquejan por causa del orgullo. Entonces, el tener apatía a la palabra de Dios y a la oración, que también es sinónimo de autosuficiencia, porque dice uno, Dios, no necesito de ti, por eso no oro ni leo tu palabra. ¿Sí? Eso también es orgullo, es un sentido de autosuficiencia. Indiferencia hacia las necesidades de otros. El pastor últimamente nos ha invitado a que hagamos por decir así, ¿cómo le llaman? Unas ofrendas para ayudar a otras personas, trayendo pues arroz, frijol, artículos que no sean perecederos y que puedan servir a personas que tienen más necesidad que uno. Entonces esa indiferencia, es decir, a mí qué me importa la necesidad de los demás, eso también es orgullo, hermanos, y debemos de tener muchísimo cuidado con eso. Yo los invito a que tengamos ese cuidado de poder levantar esa ofrenda para los más necesitados, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa indiferencia hace que uno piense en sí mismo, o sea, nada más yo, al primero yo y al último yo, y eso también es orgullo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo podemos evitar esto, hermanos? Ya aprendimos las consecuencias y los efectos, ya aprendimos a cuáles son los síntomas del orgullo. Si tú o yo también padecemos de algunos de estos, pongámoslo en oración con el Señor. Puedo darte yo cuatro pautas a seguir para evitar el orgullo. ¿Sí? El primero, pongamos atención, el primero, reconocer la presencia del orgullo en el corazón. O sea, es como el ejemplo del alcohólico. Yo no voy a ir a Alcohólicos Anónimos si no reconozco que soy un alcohólico. Así también, si no reconozco la presencia del orgullo en mi corazón, voy a seguir ciego por causa del orgullo. Número 2, confesando a Dios el orgullo como pecado. Es decir, ponerlo en las manos de Dios. ¿Sabes qué, Señor? Este ha sido el aguijón de mi carne y sigo batallando con este orgullo. Ayúdame, Señor, porque necesitado estoy de ti. Ayúdame en mis debilidades, Señor, porque el orgullo precisamente me ha hecho débil. O sea, confesarle a Dios el orgullo como un pecado. Eso también es correcto. Número 3, reconocer que todo lo bueno que hago es por la gracia de Dios. Es decir, yo no me puedo llevar ningún mérito. Si Dios en su momento me quiere quitar la vida, ¿de qué me va a servir los títulos académicos, los logros que obtuve durante mi vida? De nada me va a servir si en cualquier momento Dios me quita la vida. Por eso es que todo lo bueno que hagamos, le demos la honra y la gloria a Dios. Y por último, y número 4, cultivar la comunión con Jesús, es decir, el ayuno, la oración, la intimidad con Jesús, siendo el hombre más humilde y el ejemplo más vivo de lo que es humildad. Eso me va a ayudar a evitar el orgullo. Entonces, con esto terminamos, hermanos. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes esta palabra. Mi anhelo es que todos podamos ir menguando en el viejo hombre para que Cristo Jesús crezca en nuestros corazones, en nuestro corazón, que es el altar, el tabernáculo vivo, ¿verdad? Somos templo del Espíritu Santo y debemos de darle ese lugar que merece a Dios. Amén. Vamos orando, hermanos, para terminar con esto, dando gracias por su bendita palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque cuán ciego éramos, Señor, y cuán equivocados y errados estábamos, porque creíamos estar bien. Muchas veces creemos tener fe y a veces estamos faltos de fe, Señor. Somos débiles porque aún vivimos en la carne y tenemos dificultades, aún cometemos pecados, Señor. Y a veces por la ceguera que produce el orgullo, no nos damos cuenta, Señor, de lo mal que estamos. Abre nuestro entendimiento, que sea tu Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado y de juicio. Trabaje en nosotros, en nuestros corazones, que nos guíe, que nos ilumine a través de tu palabra. Pero sobre todo, Señor, que podamos, ayúdanos y enséñanos a hacer tu voluntad, porque necesitados estamos de ti siempre. A ti sea todo honor y toda gloria, Padre,
Y te pido perdón no solamente por mis pecados, Señor, sino por todos los de la iglesia, Señor. Tal vez es mucho mi atrevimiento pedir por aquellos, pero así como lo hizo Daniel, que pedía por los pecados del pueblo, Señor, pues tal vez sea yo el menos indicado para pedir perdón por todos ellos. Pero te pido, Señor, que tengas misericordia de todos y cada uno de nosotros. Y te pido, Señor, que bendigas abundantemente a nuestro pastor y que tu palabra sea dada a través de él, Señor, que seas tú ungiendo su vida, Señor, porque es el siervo que tú escogiste. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea todo honor y toda gloria, Padre. Nos despedimos, pero sabemos que tenemos más enseñanzas, Señor, en tu nombre. Gracias te damos, bendito Dios. Sé tú con nosotros, así como has prometido, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén.